Olis, que seas muy bienvenido a este espacio donde juntos buscamos aprender de la palabra de Dios. Yo soy Mariana y hoy, antes de comenzar este título bastante fuerte, que va a ser de mucha construcción para nuestras vidas, quería decirte de que en el lugar en donde estés, bueno, acá hace fresquito, está lindo para un mate, yo tengo acá el mío, pero que vos también puedas preparar este momento especial para poder concentrarte en la palabra de Dios, que trae muchísimas riquezas y bueno, desde donde estás, que puedas evadir todo tipo de responsabilidad. Ahora te puedas sentar estos minutos que vamos a estar hablando con el Señor para que verdaderamente podamos aprovechar cada parte que Él tiene para darnos. Así que vamos a comenzar y quería comenzar leyendo el versículo, o mejor dicho, los versículos que van a ser la plataforma, la parte inicial para poder hacer esta reflexión, este mini estudio. Y el lugar donde vamos a estar leyendo es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 60 hasta el 68. Así que San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 68, y dice así: Palabras de vida eterna lleva el título puesto por el escritor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Ustedes también quieren irse?». Y le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Y en el contexto en el que se desarrolla este versículo, Jesús antes, en los versículos anteriores, vemos grandes milagros, ¿no es cierto? Grandes milagros como por ejemplo la alimentación de los 5.000, Jesús caminaba sobre el mar y había un grupo grande de personas que venían siguiéndolo, pero lo seguían por la motivación equivocada. Querían recibir de Jesús cosas como materiales, el pan, el alimento, y estaban más como espectadores que como verdaderos seguidores de Cristo. Y Jesús terminó de explicar, como vemos en unos versículos antes. Por ejemplo, el versículo 53 dice: de cierto os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, no tendrán vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y parece raro, inclusive para algunos lectores, que sé que me escuchan muchas personas que por ahí no conocen muy bien la Biblia o recién están comenzando. Inclusive parece un poco loco escuchar esto, ¿no es cierto?, de que el que come mi carne y bebe mi sangre. El Señor no estaba hablando de canibalismo o verdaderamente morder. El Señor Jesús estaba hablando primero de su muerte, su crucifixión, su resurrección, también otras doctrinas como la Santa Cena. Pero algo muy importante es que así como el alimento, cuando nosotros comemos un pancho, un pan, lo que sea, se hace uno con nosotros, es decir, nuestro cuerpo lo absorbe y forma parte ya de nosotros. Así también el Señor Jesús les estaba enseñando que eso de comer el cuerpo de Él y beber su sangre, en realidad hace referencia, y como Él mismo dice, así como yo soy uno con el Padre, ustedes tienen que ser uno conmigo. El Señor Jesús está diciendo, así como el alimento que ustedes comen, ¿no es cierto?, se hace uno con ustedes, ustedes al recibir mis palabras, al recibir mis enseñanzas, se van a hacer uno conmigo. Y ahí vemos el versículo 60 que dice: al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede entender?». Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les preguntó: ¿esto les ofende?
Y ahí continúa. Y el versículo 66 dice: entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Estaba leyendo comentarios bíblicos que dicen que muchas personas se fueron atrás no por el hecho de que la palabra parecía canibalismo, sino que porque verdaderamente entendieron lo que quería decir. Entendieron que el Señor Jesús a este punto les estaba pidiendo un verdadero compromiso. Ya no me sigan por los panes y por los peces, sean uno conmigo, aprendan de mis palabras, comiencen a renunciar a su propia vida. Y muchos de esas personas, de ese gran grupo de personas, verdaderamente dijeron: yo no quiero tomar tal compromiso, y se volvieron atrás. Y el Señor dejó abierta la puerta a sus 12 discípulos que pudieran hacer lo mismo, y lo vemos en el versículo 67, donde dice: entonces Jesús dijo a los 12, ¿ustedes acaso quieren irse también? Es decir, el Señor no retiene a nadie. El Señor siempre, como dice un pastor mío, es un caballero. Él entra a un hogar o a una casa, a un corazón que verdaderamente está dispuesto. Él no va a arrebatar tu corazón si vos no le permitís, si no le abrís la puerta. Yo veía este pasaje y pensaba: ¿cuántas personas tienen una careta puesta? Donde el fin de semana permiten que el Señor Jesús trabaje en sus vidas y se arrodillan, oran, lloran y sirven inclusive en ministerios como la alabanza, la escuelita bíblica. Algunos son diáconos, algunos trabajan en el ministerio de la música, no sé, hay muchas áreas para trabajar. Pero que termina, se cierra, digamos, las puertas de la iglesia y vuelven a su casa y comienzan a ser sensuales, a subir fotos sensuales a las redes sociales, seduciendo a un montón de personas. Dicen malas palabras. Cuando el Señor demanda de nosotros que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. También el Señor dice que Él aborrece la sensualidad. Y no me refiero a la sensualidad entre esposo y esposa, que es algo puro, es algo santo. Me refiero a la sensualidad en aquellos que están solteros o inclusive aquellos casados que no les importa la pureza y muestran su cuerpo al mundo. Aquellas personas, no sé, hay tanto por decir, que en la iglesia cantan al Señor, cantan alabanzas, glorifican a Dios con su boca. Pero cuando llega el lunes, cuando todas las puertas se cierran, cuando las luces del escenario, del púlpito se apagan, llegan a su casa y cantan canciones mundanas, como, no sé, hay tantas canciones mundanas, ustedes me entienden, Despacito, qué sé yo, cualquier cosa. Y como dice el Señor, puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. Y es en todos estos análisis donde vemos quién verdaderamente tiene una careta. El Señor nos dice que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Y si nosotros fuimos llamados a vivir como Él, ¿por qué tenemos que tener tinieblas en nuestra vida? Porque vivimos, y siempre digo lo mismo, vivimos deseando las promesas que tiene un hijo, pero vivimos como bastardos. El Señor promete tantas cosas preciosas en su palabra, verdaderos tesoros dispuestos a sus hijos, como un regalo hermoso que Él nos da. Y queremos todo eso, pero nos olvidamos de vivir en la santidad que Él demanda de un hijo. Quiero leerte Efesios 2:10, que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano. Queremos aceptar a Jesús con todo nuestro corazón y vivir una vida cristiana. Pero Él dice que Él en esa vida cristiana preparó buenas obras para que andemos en ellas. Por ejemplo, es como un papá o una mamá que están embarazadas, están gestando un hijo y preparan los escarpines para ese bebé y preparan una ropa específica para ese bebecito, para el tamaño, para que le quede bien, igual que los pañales, tienen un tamaño para ese bebé. Y lo preparan todo antes de que Él llegue a sus vidas. Así también el Señor prepara un tipo de ropa específica, llamada la ropa del cristiano, pura, santa, sin mancha. Prepara una forma en la que nosotros debemos movernos en la vida nuestra. Ya que fuimos transformados, ahora andemos de esta manera. Y nosotros llegamos al cristianismo queriendo usar la ropa de antes, la ropa vieja o inclusive andar desnudos y en vergüenza.
Y el Señor dice que Él preparó obras buenas de antemano para que andemos en ella. Y como dice Santiago 2:17, una fe sin obras está muerta, y es lo que estos discípulos mostraron. Seguían a Jesús, pero cuando Jesús demandó algo más, les apretó, como dicen algunos, la tuerca, les presionó un poquito más. Dijeron, yo prefiero no seguirla. Y eso se demostró porque volvieron atrás. Y tengo otro pasaje que, wow, el Señor me habló muchísimo y dice Lucas 6:46 en adelante. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él te pide? Como Él dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no podemos vivir una vida cristiana para el mundo y tener un corazón podrido. Es como el Señor también lo llama sepulcro blanqueado. De fuera parecen una belleza, pero por dentro están muertos, están podridos, están sucios. Y eso es tener una careta espiritual. Y el Señor dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y la pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca? Es Jesucristo. No basta solamente con ir a la iglesia o mirar los videos y oír la palabra de Dios. No, hay que ponerla en práctica. Una vez había una historia que decía así, ¿no? Un pastor se fue a la casa de un matrimonio, ¿no? Y en este matrimonio estaba la esposa y estaba el esposo. Y los hijos, bueno. El pastor agarró una cuchara, habían servido la cena, la esposa se fue y el pastor agarra la cuchara y la mete dentro de la Biblia de la señora, ¿no es cierto? Esta sería la cuchara. La pone dentro de la Biblia de la señora y la cierra. No le dice nada. Y bueno, termina la cena, qué sé yo, y la señora, la esposa, al juntar todas las cosas, me falta la cuchara. Me falta una cuchara y le pregunta al esposo, no encuentro la cuchara. Le pregunta al hijo, no tengo la cuchara. Y esa señora se enojó tanto que no le volvió a hablar al pastor. Se enojó, no le habló más al pastor. Al pasar el año, pasó un año breve y le dice al pastor, pastor, yo estoy muy enojada con usted, estoy muy decepcionada. ¿Cómo pudo robarme la cuchara? ¿Cómo pudo robarme esa cuchara si para mí era un elemento de trabajo de todos los días? Y el pastor le mira y le dice, sonriendo, ay, querida mía, escondí esa cuchara en tu Biblia y ahora me doy cuenta cuánto buscas del Señor. Y si el Señor escondiera una cuchara en tu Biblia, ¿la encontrarías tan rápido o pasaría un año sin encontrarla? Y para estar terminando, quiero volver, ¿no es cierto?, a los pasajes que estuvimos leyendo en el principio, que era nuestra plataforma para poder explicar todo este tema. Y dice así en el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en todos los casos, el Señor no hizo lo que ahora es tan frecuente que se haga. Aunque la palabra era dura de entender y dura de recibir, el Señor no le puso agua para que sea menos concentrado y sea más fácil de tomar. Como un medicamento, donde es amargo, es feo, pero vos lo tenés que tomar así tal cual está para que te haga bien. El medicamento es así, amargo, te guste o no te guste, pero vos lo tenés que tomar para ser salvo, para tener vida eterna. Entonces el Señor no adaptó el mensaje o no le puso sabor frutilla porque le gusta frutilla, mis hijitos. No, era sabor amargo y te lo tenés que tomar. El Señor no le puso algún edulcorante al agua para que sea más fácil de tragar. Y el Señor hace lo mismo hoy. Hay muchísimos predicadores, tanto en internet como en las iglesias, que no predican del pecado, no predican del apocalipsis, no predican acerca del arrepentimiento. Lo único que se basan es en predicar el éxito, la alegría para el creyente. Siendo que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Así que no rebaje, no esperes que el Señor baje la vara para que vos puedas pasar más tranquilo. No esperes que el Señor baje las exigencias de su palabra para poder seguirle, porque nunca lo va a hacer. El Señor no es hombre para mentir, Él es igual ayer,
hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y por lo tanto no esperemos que su palabra cambie a nuestro gusto. Si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo y sacarnos la careta, es necesario que, aunque sea duro de entender y nos exija un montón de cosas como cambio de vestimenta, cambio de hábitos, cambio de hablar, decir menos malas palabras, mejor dicho, decir ninguna mala palabra, dejar de escuchar música que no construye, dejar de fornicar, rendirte. Todo lo que tenías por ganancia lo tenés que tener por pérdida, por amor a Cristo. Dice Pablo en Efesios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Estamos dormidos, iglesia, y necesitamos de la palabra viva y eficaz, no diluida, no leche adulterada, como también dice. No necesitamos esas cosas, necesitamos la verdadera palabra pura, que es la que nos hace crecer como verdaderos hijos. Porque en el mundo hay tantas cosas parecidas y nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes. Basta ya de tener una careta de cristiano de fin de semana y vivir relajados. Necesitamos quitarnos, reconocer nuestra adoración a nuestro propio yo, entregárselo a Cristo y vivir una vida que verdaderamente, que aunque cueste, vale la pena. Dios puso sus ojos en tu vida. Él quiere transformarte, Él quiere tener una relación, pero como dice su palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? Leyendo. Necesitamos leer, necesitamos volver a los fundamentos. Pero ¿sabes qué? Al reino de Dios los arrebatan los valientes. ¿Y sabes quiénes son los valientes? Los valientes son aquellas personas que están dispuestas a renunciar todo, tenerlo por pérdida, por amor a Cristo. Esos son los valientes. Los valientes son los que están dispuestos a transformar y dejarse transformar por su palabra de vida y vivir santamente para representar verdaderamente ese linaje, esa nación santa, ese pueblo adquirido que somos, esos hijos de un rey. Somos reyes, real sacerdocio. Y si somos real sacerdocio, ¿cómo se viste un rey? ¿Cómo se viste una princesa? Diferente al cómo se viste el pueblo en general. Fuimos llamados a vestir ropas blancas. Fuimos llamados a vestirnos con la identidad y con las ropas, con esas buenas obras que el Señor puso de antemano. Pero si querés seguir viviendo tu vida con una careta, seguir viviendo como el mundo te dice que vivas, lamento decirte que no podés tener la identidad que tiene un hijo, porque fuimos llamados a ser diferentes. El salmista dice en el Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Deja de buscar en el lugar equivocado. Cristo está con los brazos abiertos para recibirte y ayudarte a tener verdadera felicidad, la que no depende en la belleza ni las cosas pasajeras. Depende solamente de Cristo. Esta vida implica perder mucho, pero ganar aún más. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a sacarte la careta y reconocer a Cristo y vivir esa vida de verdad? Que Dios te bendiga y que este mensaje sea edificación para tu vida. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.